Ya vemos que Dios tiene un plan, y ese plan es la iglesia, donde en ella está la plenitud de Dios, en ella está la mucha forma de la sabiduría de Dios, ella es columna y base de la verdad, en ella se le da la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos, y nadie puede cambiarlo. Ahora, ¿cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia católica? ¿Cómo sabemos que esa es la iglesia católica? Según las Sagradas Escrituras, el hermano separado siempre le va a decir a usted: búsqueme en la Biblia donde dice la palabra católica. Eso no existe en la Biblia. Y no la busque porque eso no existe. No existe. Pero sabe que sí existe lo que significa la palabra católica. Si una persona sabe lo que significa la palabra católica, entonces esa persona sabe que la iglesia de Cristo sí es católica. Dios es católico. ¿Sabe lo que significa católico? Universal. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios es universal. ¿Y cómo sabemos nosotros que la iglesia de Dios es la iglesia católica? ¿Y por qué se le pone católica? Porque cuando se dice iglesia católica, se está diciendo que la iglesia de Dios es una iglesia universal. Que la iglesia de Dios tiene una misión: predicar el evangelio en el mundo entero, a todos los hombres. Esto que se le coloca de católica es para que nunca se le olvide cuál es su misión. Su misión es universal. ¿De dónde? ¿De dónde sacó San Ignacio de Antioquía? Porque fue San Ignacio de Antioquía, que discípulo de San Juan, que hacia el año 107 llamó por primera vez a la iglesia católica iglesia católica, hacia el año 107. Por primera vez San Ignacio de Antioquía. ¿Y él por qué la llama católica? Porque se puso a observar cuál era la misión que Dios le daba a la iglesia. Miren, San Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Por qué nosotros decimos que la iglesia es católica? Por la misión que Dios le dio. San Marcos 16, 15. A ver si la misión que Dios le dio es universal o no es universal. Si es universal, entonces la iglesia tiene que ser católica. Escuchemos. Y les dijo: vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Universal. La misión. Vayan por todo el mundo. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia universal, católica. Vayan por todo el mundo. Siga. Y anuncien la buena nueva a toda la creación. Pongan la lupa. A toda la creación. La iglesia es católica. 2 veces lo dice. Vayan por todo el mundo. Católica. Prediquen el evangelio a toda la creación. Católica. La misión de la iglesia es universal. Entonces la iglesia es católica. Lo dice San Marcos. Lo dice San Mateo, capítulo 28, versículo 19. La iglesia es universal, es católica. Y el que diga que la iglesia no es católica, está diciendo que Dios nos mandó a predicar al mundo entero. Mateo 28, 19. El que diga que la iglesia de Cristo no es católica, está diciendo que Jesucristo no mandó a los apóstoles al mundo entero. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Acaban de ver que la iglesia es católica. Vayan y hagan que todos los pueblos. Ahí no dice la palabra católica. No, pero ahí dice que tiene que ser a todos los pueblos. ¿Y cómo se le llama eso? Católico. Cuando Jesucristo mandó a los apóstoles, Él va a subir al cielo, y antes de subir al cielo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, verán que Jesucristo, antes de subir al cielo, le da una misión a los apóstoles.
Y esa misión es católica, universal. De ahí que se llama Iglesia Católica. Hechos 1:8. Listo. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, pongan la lupa, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Hasta los extremos de la tierra. Cuando decimos que la iglesia es católica, significa que es una iglesia que debe ir hasta los extremos de la tierra. Está en la Biblia. Cuando viene el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica, universal. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Hechos 2, 3 en adelante. Es una iglesia universal y sobre esa iglesia viene el Espíritu Santo. Dale. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Siga. Estaban de paso en Jerusalén. Oigan, estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Eso se llama católica. La iglesia que estaba presente el día en que vino el Espíritu Santo. Otra vez, lo último que leyó. Llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Eso significa que la iglesia de Jesucristo, sobre la que viene el Espíritu Santo, es católica. Estaba gente de todas las naciones que hay sobre la tierra. Entonces se cumple el deseo de Cristo, que el Espíritu Santo ha de venir sobre todos, y la iglesia tiene que ser universal, católica. La iglesia es católica porque lo que se enseña aquí, la doctrina que se enseña aquí en Ecuador, se enseña en Venezuela, se enseña en Italia, se enseña en México, se enseña en Estados Unidos, se enseña en todas partes donde está la iglesia católica. Es la misma doctrina, la misma enseñanza. Ahora, ¿cómo identifico yo que efectivamente es la iglesia católica? Cuando Cristo fundó la iglesia en Mateo 16, 18, busquen Mateo 16, 18, cuando Cristo la fundó, ustedes van a identificar la iglesia. ¿Cómo hacemos para identificarla? Fácil. Jesucristo nos dio datos claros para identificar su iglesia, la de Él. Y usted y yo solamente lo que vamos a hacer es poner la lupa y lo vamos a observar. ¿Cómo voy a identificar la iglesia de Cristo? Dale. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Observe, aquí no hay lugar a duda. El que diga que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, no ha leído a Mateo 16, 18. Jesús fue claro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El proyecto de Dios lo está realizando Cristo. Funda su iglesia. Una. Funda la iglesia. ¿Cómo vamos a detectar nosotros esa iglesia? En medio del mundo, ¿cómo vamos a saber cuál es la iglesia de Cristo si hay tantas iglesias? Jesucristo tuvo una idea genial. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En castellano, aquel que quiera conocer mi iglesia debe buscar la piedra que yo puse. Y cuando la encuentren, que es Pedro, esa es mi iglesia. El distintivo, la marca, la señal, no es una señal. La iglesia mía tiene una señal. Busque
entre todas las iglesias, la que tenga una piedra que se llama Pedro, esa es la mía. Los hermanos separados, como quieren destruir la iglesia para que a Dios no se le dé la gloria en la iglesia, como Cristo la fundó en la persona de Pedro, dicen no, la iglesia de Jesucristo no es la iglesia católica, porque Jesucristo no fundó la iglesia en Pedro, porque Pedro no es la piedra angular, la piedra angular es Cristo. Yo no estoy hablando de que Pedro es la piedra angular es Cristo. Pedro es la piedra base de la iglesia, eso es otra cosa. Pedro no le quita el puesto a Cristo, él es la piedra angular, Pedro es la piedra base, no le quita el puesto a Cristo. ¿Y cómo sabemos nosotros, y paren la oreja aquí para que sepan ustedes detectar, cómo sabemos que Jesucristo le está diciendo a Pedro que él es la piedra base de la iglesia? Porque no solamente se lo dice una vez, cuando le dice tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿qué le está diciendo? Le doy autoridad sobre mi iglesia, tú eres el jefe de mi iglesia, tú mandarás, eres el pastor de mi iglesia. ¿Cómo sabemos que le está hablando a Pedro? Por las palabras que siguen. Dale. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquí viene. ¿Cómo sabemos que le está hablando a Pedro? Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? Analícenlo. Respiren profundo. ¿Qué significa yo te daré las llaves del reino de los cielos? Que le está dando autoridad, que lo está nombrando jefe de la iglesia. Entonces Pedro sí es la piedra donde Cristo funda la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque le da las llaves. Le está diciendo de 4 formas que Pedro es el jefe de la iglesia, que el Pedro es el pastor de la iglesia, que Pedro es aquel distintivo que Cristo dejó para que la gente se dé cuenta cuál es su iglesia. Se lo dice de varias maneras. 1, tú eres la piedra. 2, a ti te doy las llaves del reino. 3, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Qué le está diciendo? Que tiene autoridad, que tiene su respaldo, que efectivamente él lo deja como encargado de la iglesia. 4, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. 4 maneras de decirle a Pedro que él es el jefe de la iglesia. 1, tú eres la piedra. 2, te doy las llaves del reino. 3, lo que ate quedará atado. 4, lo que desate quedará desatado. ¿Quién se atreve a decir que no está hablando con Pedro? Solamente un ignorante. O alguien que quiera distorsionar las Sagradas Escrituras. Pero ojo, aquella persona que quiera distorsionar las Escrituras y que quiera destruir la iglesia de Cristo diciendo que eso es mentira, que Cristo no fundó la iglesia en la persona de Pedro, quieren quitar la piedra para que la gente no se dé cuenta cuál es la iglesia de Cristo. Escuchen lo que el mismo Cristo le dice. Otra vez lea el versículo 16, Mateo 16, 18 y 19. Léalo, escúchenlo de nuevo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Observen, Jesucristo le dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Pero luego dice que el diablo va a querer destruir esa iglesia quitando la piedra que Jesús quiso, que es la base para que se caiga la iglesia, pero que no va a poder. Ponga cuidado. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pongan la lupa para que vean que el diablo quiere destruir esa iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los evangélicos van a querer destruir la iglesia, pero no lo lograrán. Se lo traduce en castellano, ¿verdad? El diablo va a mandar sus instrumentos a quitar la piedra para que ustedes no vean cuál es la iglesia de Cristo. El diablo va a querer destruirla, pero dice Cristo, ahí se morirá con las ganas de destruir la iglesia. Repítame. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jamás la podrán vencer. Entonces, el primer dato, para que ustedes se den cuenta que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, primero,
Pedro es la piedra, Él tiene la llave, Él tiene la autoridad, lo que ates, lo que desates, Él la tiene. Segundo, el diablo va a querer destruir a Pedro, va a querer destruir la iglesia.